8:18 minutos en el Ultra Morning Show de Latidos 93.7. Y bueno, aquí estamos compartiendo con Daniel Colón. Sí, señor, soy Daniel Colón en todas las redes sociales y recordándole que pueden ver nuestros cortes en Latidos FM YouTube. Dele a la campanita y suscríbase. Sí, y bueno, cortes que Daniel hace para él, al final de cuentas. Yo tengo como 2 meses que no salgo. Ustedes sí son habladores. Los pobres Fraimer. Atento así. Ahora, yo espero que el invitado salga. Buenos días, Fraimer. Buenos días, equipo. Buenos días a los oyentes. Te quiero, Daniel. Te quiero, Daniel. Él te quiere, mi hermano. Tú eres mi hermano, Daniel. Sabes que estoy humor. Bueno, pero mira, así como están los programas de humor últimamente, yo no quiero un programa de humor, no. Mira, dime, Fraimer. Claro que sí, que tenemos a Pedro aquí para hablar de coach de venta. Claro, vamos a ¿Cuál ver es el temilla? y esto sí me interesa a mí, porque me voy a meter en una dinámica, Pedro. Sí. Y a mí que estoy comenzando, profesor. Claro, sí. Mortal. Que voy a necesitar de su asesoría, hermano. Ajá. Porque yo, Cobra, esto sí cobra es verdad. adelante, Pedro, Sí, adelante. Sí, cobro adelante, cobro No le adelante. gusta pagar. 24 horas por anticipado tenemos que estar ready saldo. Tengo un amigo que me dijo que yo estaba dispuesto a perder esa mitad porque le prestó uno cuarto. Ese es hablador. Ese es hablador. Yo le pagué su cuarto. Pagaste. Diablo, pero sí. Diablo, pero un habladorazo. Mira, Pedro, perdón. Sobre esto, de verdad, yo sí quiero saber porque no es que lo anterior no me interesaba saber, pero esto me toca muy de cerca porque la verdad es que yo no sé cómo manejarlo. ¿El qué? Bueno, pues las objeciones al momento de las ventas, y el tema se llama cómo manejar objeciones y no morir en el intento. Eso. Buenos días, Pedro Guzmán. Muy buenos días a todo el equipo de Ultra Morning Show y a la audiencia también. Contento de estar compartiendo con ustedes. Y sí, hoy traemos un tema súper interesante, cómo manejar objeciones y no morir en el intento. Pedro, Sí. una pregunta, hermano. Sí. ¿Tú no te has sentido nunca muy mal por alguna objeción que te hayan hecho en ventas? A una pausa. Si esto es algo que no enseñamos. Que piénsalo. Sí, no, que hay que hacer pausa en radio, él dice. Para que se escuche la... Estamos aprendiendo de él, tú sabes. Pedro. La producción. Sí. Ok. ¿Te has sentido mal, Pedro? ¿Sentido mal? Sí, porque te han objetado una venta. Como parte de, como el rechazo en el proceso de venta. Sí. Ah, wow, qué potente está eso, porque realmente en todo ejercicio de ventas que uno realiza, se encuentra o se enfrenta día a día con el tema del rechazo. Oye, qué musiquita ahí, compadre. Sí. Hey, pero Ese fino. rechazo, yo lo sentí tan rechazo. Fino. Yo me sentí rechazado y no he comenzado. Tú sabes que es interesante que tú menciones eso realmente ya fuera de chercha, porque el rechazo es uno de los principios básicos que hay que saber manejar en el tema de las ventas, porque nos estamos enfrentando constantemente al tema de rechazo. O sea, es normal que no todo el mundo vaya a ser tu cliente. Entonces, de manera natural, las personas incluso hasta objetan a cualquier propuesta que le llegue. Y si tú no te preocupas por despertar esa necesidad o exponerla del cliente y entender ese proceso, pues entonces vas a estar rodando sobre lo mismo siempre. Entonces, es importante entender que el rechazo forma parte natural del proceso de ventas y hay que saber manejarlo. Muy bien, y entonces cuando hablamos de objeciones en el proceso de venta, ¿a qué nos referimos específicamente? Bien, hay que darle la bienvenida a las objeciones. Qué bueno que hay objeciones, bienvenida a las objeciones. Hay que manejarlas correctamente e identificar en qué etapa del proceso de la venta se dan. Es bueno saber manejarla y por eso hemos traído el tema el día de hoy, porque en todo el proceso de venta, desde que yo estoy prospectando al cliente, llamándolo por teléfono, generando la cita, haciendo la presentación y negociando en el proceso de cierre, yo estoy manejando objeciones. Las objeciones, cuando se manejan correctamente, me van a ayudar a pasar al cliente de una etapa de la negociación a otra. Entonces, es importante identificarlas correctamente para saber manejarlas. Y precisamente el día de hoy hemos traído los 5 tipos de objeciones que se presentan en una negociación para que uno pueda identificarla correctamente y entonces pasar al próximo paso. ¿Okay? 5 tipos de objeciones. 5 tipos de objeciones, exactamente. Las voy a mencionar rápidamente y luego las vamos a ir desarrollando. Candela, Okay. Vamos a desglosar. Perfecto. Entonces, primero es la objeción interna, luego es la objeción inválida, la objeción válida pero, la objeción externa y la objeción no dicha. Esos son los 5 tipos de objeciones que se presentan en el momento de una negociación. Entonces vamos a ir desarrollando lo que es la objeción interna, que es la objeción número 1, que siempre tenemos que estar presente, o mejor dicho, atento a cuando se expone ante el proceso de ventas. Objeción interna. Objeciones internas son esos
pensamientos limitantes son esas excusas que uno mismo se dice, que incluso ni siquiera el cliente ha hecho algún comentario, ha hablado. Sí, uno se empieza a autosabotar y que él no va a comprar nada, hombre. Total. Es más, ni yo mismo compraría esta mierda, ¿para qué yo voy a seguir vendiendo? Entonces me pasa eso. Como que antes de yo vender una idea o algo, yo digo, bueno, yo sé que tiene tal ángulo negativo, pero me desarrollo mucho el ángulo negativo. O tú piensas que el precio es demasiado. Tú dices, coño, vale demasiado. Sí. Y tú estás viendo desde tu bolsillo. Tú no estás viendo el bolsillo del otro. Y ahí tú lo dejas por lo mismo. Fíjate qué cosa más interesante. Ustedes hablan del precio cuando el vendedor empieza a pensar que el precio es un problema, y eso realmente es una objeción interna. Cuando el vendedor empieza a sentirse cómodo con cierto tipo de producto y solamente vende ese y deja de lado todo lo que es el portafolio que comparte con ese inventario. Entonces, ¿qué sucede? Aparte del tema del precio, aparte de la confianza del producto, del vendedor en ese producto, están esas cosas que se dice el vendedor que no permiten que el proceso de la venta se dé. Sí. No lo voy a llamar ahora, lo voy a llamar un chisme más tarde porque de repente ahora está comiendo, lo voy a llamar después porque está almorzando o está descansando, y en eso se pasa el día. Pasa el tiempo completo y yo lo llamo mañana y no lo llamaste. Pasó un día completo y no lo llamaste. También sucede cuando las personas no se sienten merecedores de algún tipo de resultado y empiezan a vivir lo que se llama el síndrome del impostor, cuando no se creen lo suficientemente bueno para lograr un resultado. Entonces, todas esas son cosas, son pensamientos limitantes que están dentro del individuo, que ni siquiera el cliente ha puesto la objeción sobre la mesa y ya están... El cliente no sabe nada y ya tú estás saboteando. Exactamente. El cliente... En ese mismo sentido, dentro de tu experiencia, ¿tú has sentido que en un momento que, cónchale, esta propuesta me la están afectando mucho? Déjame yo, en vez de revisar la objeción del cliente, déjame ver cómo es que yo estoy presentando mi producto que me lo están afectando tanto. Oye, Fraimer, pero bien. Que el tipo está. El tipo está. Tú sabes que muchas veces nosotros somos los arquitectos de las objeciones del cliente. ¿Por qué? Porque en nuestro discurso podemos decir o dejar de decir cosas que hacen que el cliente entonces presente la objeción. Entonces es muy inteligente uno identificar, ven acá, pero la mayoría de los clientes me dicen la misma objeción. Y cuando eso ocurre, es porque uno tiene que revisar cómo está el proceso o el discurso de la venta en sí. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, lo que nosotros invitamos a las personas es a que desarrollen todo lo que es un listado de objeciones en las diferentes etapas del proceso de venta y que puedan desarrollar lo que se llama un manual de manejo de objeciones para que estén preparados para presentar el manejo de objeción cuando sea necesario. Claro, que son como una especie de mensajes clave que tú vas a elaborar con respecto a cualquier vulnerabilidad que pueda tener el producto o lo que sea que tú te vendiendo. Respuesta inmediata. O dudas en general, un Q&A. Estar preparado, exacto. Preguntas frecuentes vienen a responder precisamente eso. Son preguntas, son dudas, preguntas o inquietudes que tienen los clientes de manera recurrente y tú de manera anticipada y preparada, ¿verdad? Tú te preparas para eso. Entonces, otra cosa interesante en ese mismo sentido es que las objeciones, cuando ya tú reconoces que te la presentan con mucha frecuencia, es inteligente entregarla por anticipado. O sea, cuando tú entregas una objeción de manera anticipada, tiende a debilitarse por parte del cliente. Por ejemplo, cuando el cliente te dice mucho, no, yo no voy a comprar por precio, tú le puedes decir de manera anticipada en el discurso de la venta, tú sabes que este producto podría parecer caro. Sin embargo, cuando tú haces el análisis correcto de factibilidad y tal y cual, y por ahí desarrolla, entonces ya tú estás diciendo por anticipado que el producto realmente no es caro en sí, sino que tiene un valor real, que es lo que hay que valorar. Tú sabes que todo este proceso de venta tiene mucho que ver con psicología. Hay todo un proceso de espera, de una especie de enfrentamiento sobre la base del tiempo, a ver quién se desespera primero y lo logra, etcétera. Y aquí yo creo que sería bueno hablar, tú que mencionaste sobre el síndrome del impostor, ¿qué papel juega ese comportamiento, ese pensamiento y cómo enfrentarlo? Sí, eso es muy old school. ¿Verdad? A ver quién se desespera. Batalla de poder. No, realmente ya hoy, básicamente los principios que rigen en el momento de la negociación y cierre de venta, bueno, en el proceso completo es el tema de la persuasión. ¿Cómo yo puedo persuadir de manera positiva a mi cliente para que tome la decisión? O sea, que pueda influenciar.
Entonces, siempre cuando hablo de influenciar, recuerdo que nosotros estamos en una etapa donde tenemos que hablar de líderes de venta que influencian de manera positiva que el cliente tome decisión. ¿En base a qué? La coherencia, la integridad, la comunicación correcta del mensaje, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Y ya ese tema de esa batalla de poder y todo lo demás, eso ya está como bien 80, 90. Eso, tú sabes. eso se acabó, se mandó a guardar ya. Eso lo quitaron. Sí, que de hecho, hay cosas que todavía se mantienen, como por ejemplo que cuando tú estás en el proceso de negociación, toda pregunta se merece una respuesta. O sea, tú no preguntas nada en la mesa de negociación y tú lo respondes tú mismo, como vendedor o como negociador. Cada pregunta que tú haces merece una respuesta y supone ser porque está dirigida a tu poder resolver una situación que hay en el momento, en el proceso de negociación. Entonces, sí, eso son cosas de las que se mantiene. Sin embargo, esa presión mediática que antes veíamos en el vendedor, ese hostigamiento, bueno, pues realmente eso es algo que ya está mandado a guardar porque precisamente ya se sabe que cuando uno hace eso, uno no logra conectar con las personas, hablando de lo que son el tema de los 3 cerebros, que la persona toma decisión en el cerebro emocional y lo conecta con el racional para justificar la venta. Entonces, si tú no logras llegar a ese cerebro emocional, bueno, pues simplemente no vas a materializar la venta. Claro. Vamos entonces a la segunda. La segunda es la objeción externa. La objeción externa es la que el cliente presenta, en el momento de la negociación y nosotros debemos de tratar. Esa objeción externa puede dividirse en precio, términos, condiciones, productos o precio, términos, condiciones, producto o tiempo. Sin embargo, el negociador inteligente sabe que no puede poner la variable tiempo dentro de la ecuación. Siempre está tratando de acortar la brecha de tiempo en el proceso de negociación. Está la objeción inválida, que es ese cuento de camino, es una cortina de humo que esa el cliente... dura poco, esa no camina. Objeción inválida. La objeción inválida, sí, es esa objeción que mira, tengo que hablarlo con mi esposa, tengo que esperar que lleguen los hermanos míos de fuera del país para tomar esta decisión. Que no tienen nada que ver. O yo voy a dar una vuelta por la plaza y vengo ahorita. O espérate que se me quedó la cartera. Sí, o yo te llamo. Esas son objeciones inválidas. Esas son cortinas de humo que el cliente te dice porque aún no te está diciendo la realidad. Y entonces eso vamos a hablar en el último punto de cómo poder identificarla. Vamos entonces a una pausa y cuando regresemos, pues Pedro Guzmán, nuestro coach, nos explica todo esto y mucho más en el Ultra Morning Show. Latidos 93.7.